difícil, con una pobreza extrema que se extiende a lo largo y ancho de la República Mexicana, que nos duele en el alma y que nadie puede ser feliz, ni las élites alcanzan la felicidad y la paz en un país donde la mayoría está careciendo de aquellas cosas que todo ser humano necesita: alimentación, educación, vivienda, transporte, recreación, unidad familiar, ¿no?, que se ha tenido que romper y corromper debido a las crisis económicas tan recurrentes que han afectado el desarrollo pleno de cada persona dentro de una familia, que afectan a la psicología y que entonces van dividiendo familias. Vamos a presentar a nuestros invitados esta mañana, que nos van a hablar de un grupo favorito en México y desde el exterior, un grupo que habla de México. Son los indígenas en México. Aún en este país se hablan todavía 62 lenguas indígenas, lo cual es un gran orgullo nacional, pero también una enorme responsabilidad, porque no podemos vivir apreciando y admirando a los indígenas, utilizándolos como representativos de la República Mexicana, sin darnos cuenta de sus necesidades reales y sin apoyarles a ellos. Así que son 3 instituciones altruistas las que nos van a acompañar en los próximos 36 minutos para poder platicar sobre la realidad que viven los indígenas en nuestro país. Están con nosotros Maribel García Méndez. Ella es directora de comunicación institucional de Fondo para la Paz, institución de asistencia privada. También nos acompaña Edgardo Sánchez Cortés, director del proyecto Sierra del Nayar del Centro para el Desarrollo Integral del Campo. Y también está con nosotros María del Pilar Mariscal Servitje. Ella es patrono responsable del área de Economía Solidaria de Fundación León 13, institución de asistencia privada. Bienvenidos, ¿cómo están? Buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Gracias, buenos días. Bueno, titubeé, nunca sé si se dice Servitje o Serviche. Bueno, aquí en México le dicen Servitje. Servitje, y muchas personas, sin embargo, dicen Serviche, ¿no? Sí. Ese es un apellido catalán que dicen Serviche allá, pero acá en México Servitje. Yo también, Servitje. Muy bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos interesan mucho los indígenas porque además son como favoritos nuestros. Creemos, bueno, yo en lo personal creo que llegará el día en que vayamos a preguntar a las comunidades indígenas cómo es que hay que vivir, fantaseando un poco ante una posible catástrofe económica mundial irreversible, ante un terremoto mundial, ante una pérdida de bienes materiales por todos lados. Tendríamos que ir a preguntarles cómo se vive, cómo Dios quiso que viviera el ser humano, porque ellos aún conservan esa libertad de ser, tal cual Dios nos soñó cuando nos creó, ¿no? Esa es mi visión de las cosas respecto de los indígenas. Y ustedes que los conocen de cerca, pues compártanos, ¿no? Comenzamos contigo. En mi caso en especial, bueno, nos gustaría, en el caso del Fondo para la Paz, creemos que en este momento la libertad de los pueblos indígenas está completamente mermada. Quiere decir, en México, ser indígena es un indicador socioeconómico. Si tú eres indígena, vas a tener limitadas tus opciones, tus capacidades. Y más allá de esta fantasía, tal vez, de que los grupos indígenas estén más cerca de la naturaleza, de Dios, evidentemente tienen un estilo de vida diferente al nuestro. Pero es un estilo de vida que ha sido lastimado, que ha sido marginado. Estamos hablando de cuestiones sociales, económicas, históricas, en las cuales los pueblos indígenas no pueden llevar a cabo un proyecto de vida, no pueden realizar el proyecto de vida que consideran importante por esta limitación económica, por esta marginación a la cual han sido sometidos durante mucho tiempo. ¿Crees que su cosmovisión está bajo amenaza de muerte? No. En este momento, bueno, y las tendencias nos indican que debemos respetar la autonomía de los pueblos para llevar a cabo cada proyecto de vida. Sin embargo, la situación en la que vive la mayor parte de los pueblos indígenas nos están diciendo que realmente no pueden llevar a cabo incluso sus proyectos de vida. Y voy a poner un ejemplo. Una mujer indígena tarda en nuestras comunidades, en las comunidades que atendemos, que son básicamente representativas del resto de las comunidades del país, 5 o 6 horas a veces en llevar agua todos los días hasta sus casas. Hablamos de 20 litros de agua más o menos, más un bebé. Y hay que salir a buscar leña. Entonces empiezan a dedicar todo el día y todos sus días con el estómago vacío, pues a realizar actividades que los dejan en una situación, se llama de pobreza de tiempo. Y quiere decir que las personas no pueden dedicar su tiempo a otras actividades que les puedan dejar cierta remuneración económica, que les puedan dejar cierto dinero, porque hay que dedicarlo a las actividades más básicas.
los niños están enfermos, los hombres tienen que salir a caminar varias horas. Las mujeres, por ejemplo, por su falta de acceso a instituciones de salud, probablemente se embaracen a los 12 años, a los 13 años y tengan que casarse, porque tal vez no hay mayores opciones. Muchas veces nosotros nos imaginamos que hay un mayor contacto con la naturaleza, con este ser supremo, pero realmente deberíamos también empezar a preguntarnos si es la elección de cada pueblo o es la situación en la que nosotros hemos imaginado que ellos están, porque también nos conviene como sociedad considerar, bueno, pues ellos son felices así, o realmente ha habido una elección del tipo de vida que los pueblos han elegido. Dime, Fondo para la Paz, ¿a qué pueblos indígenas está llegando? Bueno, nosotros trabajamos actualmente con diferentes grupos, trabajamos con grupos nahuas en Zongolica, Veracruz, trabajamos con chatinos en la costa de Oaxaca, trabajamos con mixtecos también en Oaxaca, con grupos Tenec en San Luis Potosí y con choles en Campeche. ¿Encontrarás alguna diferencia entre ellos, más fiel a su cultura y a su historia, a su cosmovisión, y gente más vulnerable ante los cantos de la sirena del mundo occidental que van corrompiendo su forma de sentir la vida? Hay que hacernos cargo de que esta parte de occidentalización pues implica también que las personas quieren avanzar porque tiene un mayor significado. Que las personas hablen español va a significar que los pueblos puedan, o que las mismas personas encuentren más fácilmente trabajo. También se representa muchas veces con un estatus superior. De hecho, encontramos que dentro de los grupos indígenas o las comunidades indígenas, quienes se encuentran tal vez en una situación un poquito mejor son aquellos que hablan español, porque no hay una segregación, no hay un aislamiento. En general, la situación de cada pueblo es diferente, cada historia es diferente. Sin embargo, se comparten ciertas problemáticas y ciertas aspiraciones. Si bien el concepto de felicidad que nosotros tenemos es muy diferente al que se tienen en las comunidades. Para nosotros ser felices puede ser salir de vacaciones 2 veces al año, tener un coche nuevo. En cambio, entre los grupos indígenas, sus sueños se relacionan, al menos en nuestro caso y con lo que hemos trabajado, con tener agua en sus casas. ¿Con tener qué? Agua en sus casas. Agua asequible. Y a la familia unida, ¿no? A la familia unida, y la gran catástrofe es la migración a la que se ven obligados por la pobreza extrema. Fíjate que en los casos de las comunidades más humildes, el problema de la migración no es tan serio como en otras comunidades que se encuentran en un nivel un poquito más arriba. ¿Por qué? Porque quienes se van son las personas que puedan vender una tierra, que tienen dinero para poder irse, lo que no sucede en muchas de nuestras comunidades. En el caso de el Centro de Desarrollo Integral CEDIC, ¿cuál es la visión que ustedes tienen de los indígenas en relación a cómo son usados para fines comerciales o fines culturales a nivel internacional, desde México hacia afuera, y cómo son sus realidades? Sí, fíjate que en el caso del Centro para el Desarrollo Integral del Campo, nosotros estamos participando con indígenas tepehuanos, coras y huicholes en los estados Durango, Jalisco y Nayarit, y ahí las condiciones son diferentes. Tenemos que entender primero que las personas que están arriba en la sierra son personas que migraron de las partes bajas, que fueron los que no aceptaron ser conquistados y se subieron a las partes altas para poder observar todo. Desde esa perspectiva, por eso es que están en las zonas más alejadas y que para nosotros a lo mejor lo vemos como lejos. En el caso de ellos, nosotros los vemos como personas capaces de generar su propio desarrollo. Sin embargo, existen bloqueos culturales que no les han permitido generar ese desarrollo, porque están completos, están bien hechos, ¿sí? Entonces, al igual que en muchas partes de México, el problema es el agua. Sin embargo, nosotros tenemos la visión con ellos de que ellos pueden solucionar sus propios problemas a través de un cambio de pensamiento. Ellos pueden generar esa captación de agua, ellos pueden generar esa necesidad de ingresos, porque también es cierto que están en las zonas más ricas del país, los bosques. La semana pasada leía el director de la ONU decía que hay que invertir en el bosque. El bosque es el futuro de muchos países y México ocupa el 5º lugar en biodiversidad.
y tenemos muchas hectáreas de bosque, y específicamente en ese bosque es donde está la gente indígena. Entonces sí existen posibilidades para ellos, y así es como lo vemos nosotros en el Centro para el Desarrollo Integral del Campo. En el caso de la migración, existe un nivel de migración muy fuerte, porque desde sus inicios ellos, tenemos el caso de una señora que decía que cuando emigraban eran nómadas, y el niño que no alcanzaba a llegar a caminar a donde iban a encontrar sus alimentos se quedaba ahí durmiendo. Entonces, esa integración familiar como la que nosotros conocemos es diferente. Para nosotros una integración familiar es diferente a como ellos la ven. Porque ellos viven mediante clanes, ¿no? Ellos se organizan con la familia extensa. Con la familia extensa. De hecho, en el caso de los huicholes hay un evento por familia, una bendición por familia, no por comunidad, sino por familia. Entonces invitan a los tíos y a los primos, y de esa forma se van trabajando. Hay mucha migración en términos de que los jóvenes salen a estudiar fuera y ya no regresan. Eso sí existe. Sin embargo, esto no ha provocado que las familias se desintegren completamente. Hay un arraigo entre ellos muy fuerte. Ahora nosotros con el trabajo que tenemos hemos visto cómo se han integrado empresas familiares, ¿sí?, que han ido desarrollándose y que les han comunicado a los demás que se puede generar desarrollo, pero a través de integrarse en ese Eso aspecto. Es lo que quiero que me platiquen, porque las instituciones están propiciando el desarrollo, pero también están salvaguardando la cultura, que es aquella parte a la que yo me refiero cuando digo, enséñenos a vivir, enséñenos a recuperar todavía la libertad, la austeridad, la solidaridad, el intercambio de bienes, la mirada puesta en el bien común. Eso es lo que vamos a tener que tarde o temprano ir a preguntar a los indígenas, ¿no? Entonces, sí, también quiero el desarrollo para ellos, quiero la riqueza para ellos, quiero el bienestar, pero sin que el costo sea el bien ser que admiro tanto en ellos, ¿no? Ahora, de regreso de este corte, te voy a pedir, María del Pilar Mariscal Cerditje, que nos cuentes lo que hace Fundación León 13. Perfecto. Regresamos.
muy jefes. Hay formas. Sí. Continuamos, www.anunciacion.com.mx, y ahora es el turno de María del Pilar Mariscal Servitje, patrono responsable del área de Economía Solidaria de la Fundación León 13, para que nos platique lo que hace Fundación León 13. Bueno, primero tu visión, Pilar. Tu visión en general de los indígenas en México y especialmente los grupos que atienden ustedes. Bueno, nosotros trabajamos en Oaxaca y trabajamos en Chiapas también con quetzales, con tzotziles, y mucho de lo que yo me he dado cuenta en las visitas que hago a Chiapas, en todo el trabajo que estamos haciendo, es que ellas mismas tienen una visión, pero que no nos la pueden poner en palabras muy fácilmente, ¿no? Entonces, que a nosotros nos cuesta entenderlo, y que solamente con estar con ellos, con hablar, con darles espacios de encuentro, vamos entendiendo lo que ellos quieren hacer con sus vidas y hacia dónde quieren ir. Sin embargo, bueno, como que creo que siempre acá hay dos visiones, ¿no? La parte del desarrollo, que nosotros queremos un poco, pues sí, hasta imponerles, porque creemos que es lo mejor, ¿no? De que, bueno, pues que tengan el agua, pero el agua como nosotros sabemos llevárselas, o que tengan granjas, o que tengan animales y huertas, que vamos nosotros tratando de hacer lo que ellos hacen, pero un poco a nuestra manera. Y la otra parte que viene totalmente de ellos, ¿no? Pero creo que hay una forma de conjuntar esto, o sea, que realmente tenemos que buscar aportar lo que nosotros sabemos y la forma en como nosotros vivimos a lo que ellos quieren, porque muchas veces ellos pues no ven más que el día que están viviendo, ¿no? No, como que su visión termina en lo que decían hace rato, ¿no? En conseguir agua, en que el niño no se enferme y no sé qué. Y si les preguntas hacia dónde quieren ir, muchas veces no nos saben contestar. Claro, lo que pasa es que fíjate, el mundo oriental, digamos, te enseña a vivir en el aquí y el ahora, lo sabemos, ¿no? Sí. Lo sabemos. Nuestros orientalistas, por llamarlos de alguna manera, nuestros grupos indígenas que tienen esa visión del aquí y el ahora, y que es lo que les da serenidad y paz, ¿no? Que les da también libertad. También los limita, porque el aquí y ahora llevado al extremo es tan limitante que no te permite proyectar hacia el futuro, ¿no? Tan malo como ver solamente el futuro y no vivir el hoy, exactamente, ¿no? o solo ver el pasado y no avanzar, ¿no? Yo creo que el trabajo que nosotros tendríamos que hacer o que hacemos y tratamos nosotros en la Fundación de hacer con los indígenas y especialmente con mujeres, nosotros trabajamos, sobre todo el área en la que yo trabajo, que es con artesanas, con bordadoras de Chiapas, es conjuntar estas dos cosas, ¿no? Es ver el aquí y el ahora de ellas, dónde están paradas, y también darles un poco de herramientas para que puedan darse cuenta que hay un futuro distinto, ¿no? Nosotros trabajamos mucho, por ejemplo, en la capacitación con ellas, y acabamos justamente ayer de abrir un taller de costura, que fueron 40 mujeres y que les enseñamos nosotros a hacer algún tipo de bordado. Más bien, nosotros les enseñamos la parte de costura y el bordado nos los enseñan ellas porque hacen unas cosas espectaculares. Claro, aprovechar, ¿no? su bordado y sus coloridos, pero en prendas que la gente occidental pueda utilizar. Exacto, entonces ahí es como empezamos nosotros a hacer esta parte de unión entre la cultura indígena y la nuestra, ¿no? Entonces empezamos así a trabajar, y sobre todo darles a ellos espacios de unirse, de estar las mujeres juntas, de hablar, de tener la libertad, y nosotros aprovechar para también formarlas en ellas, porque yo creo que hacer algo de formación, porque además yo creo que de la pobreza que se hablaba hace rato, también hay una pobreza moral, ¿no? entre los grupos indígenas, ¿no? El alcoholismo ha mermado mucho, las guerras, la parte política también, que se ven muchas pugnas en las comunidades, entonces como que necesitamos que se fortalezcan también ellas, ¿no? Creo que el desarrollo personal de cada una de las mujeres con las que nosotros trabajamos es lo que más nos importa. Y la situación de riesgo en la que se ven los indígenas hoy de ser presa fácil de los narcotraficantes también es un tema que no podemos evadir. Por favor. Así es. En muchos de los casos, el tema del narcotráfico, apenas se está dando a la luz. Yo tengo prácticamente 10, 12 años metido trabajando en comunidades indígenas. Inicié en Oaxaca, en Guerrero, en el municipio más pobre, que fue Metlatónoc. Y la única forma en que la gente realmente puede obtener un ingreso era de esa forma. O sea, desafortunadamente es la forma en la que pueden obtener esos ingresos y sobrevivir. Porque aún así estas personas sí los maltratan, estas personas sí los agreden, ¿no? Porque los ponen a trabajar para ellos prácticamente por algo muy poco. Me ha tocado viajar por otras partes del país y es el mismo caso. A diferentes niveles, pero es el mismo caso. Y hoy se está dando mucho que están metiendo a los jóvenes en este proceso. Y en lugares donde ya la comunidad lo acepta. Hay comunidades que están dedicadas a eso prácticamente, ¿sí? Y es algo que no podemos
taparnos los ojos, ¿no? Y sé de lo que estoy hablando y sé de lo que estoy diciendo, ¿no? Pero es una realidad en México impresionante. Y para ellos es común. Tú puedes sentarte a platicar con una familia y puedes ver que tiene una planta, que tiene 2 plantas, que tiene 3 plantas. Es algo común en ellos y te lo platican como una actividad cotidiana. Porque además es fácil, algunas plantas son utilizadas para rituales, ¿no? Entre los huicholes, por ejemplo, el peyote es un ritual, y si lo asocian con la marihuana, por ejemplo, o con la cocaína, ellos pueden decir, bueno, es una cuestión ritual, no llegar a comprender el fenómeno y entonces ser presa fácil de eso, del cultivo de esas plantas. Fíjate que en el caso de los huicholes no se da el caso así. Ellos tienen muy claro en su cultura que el peyote es el producto que los ayuda a través del comerlo a conectarse con sus dioses. Entonces tienen claro que lo demás no los conecta con sus dioses, y que para poder tomar ese producto tienen que hacer toda la ruta de Wirikuta a Real de 14 para tenerlo y traerlo. Es algo sagrado para ellos. Si un huichol te regala un peyote, es un signo de amor, de amistad, de cariño y de confianza hacia ti. Entonces sí distinguen la maldad. Definitivamente la distinguen. Y sin embargo caen en ella porque son coaccionados. Porque de alguna forma tienen que obtener ingresos para vivir. Sí, eso es muy claro. Tienen que tener ingresos para vivir. Cedic en sus inicios empezó trabajando en Michoacán con un grupo de sacerdotes porque estaban preocupados por esa parte, preocupados de cómo había parcelas dedicadas a esos cultivos. Hay comunidades, en el caso de los huicholes, que dicen, preferimos morir de hambre a meternos con estas gentes, ¿sí? Y hay otras que dicen, no, yo tengo que comer, mi familia tiene que vivir, mis hijos están estudiando, no me queda otra opción. Entonces ahí es donde está la oportunidad de nosotros, de la sociedad civil, realmente a generar con ellos esa perspectiva para tener oportunidades de cambio, a generar empresas que generen desarrollo con ellos en estas comunidades. Claro, y será paulatina la liberación, ¿no? Porque son víctimas de estos grupos de poder. Sí, y es un riesgo también para las organizaciones que estamos metidas en este proceso muy fuerte, muy fuerte. Y en ese caso sí se requiere de un proceso de varios años para llegar a cambiar ese proceso, definitivamente, no es un proceso corto. Ahora, el tema del agua, imagino que están también en alianza, respaldando, avalando, apoyando de alguna manera a los grupos en defensa del medio ambiente como el Senda o Greenpeace, que están cuidando estos espacios, ¿no? De Wirikuta, pues le hemos seguido la pista a Wirikuta y la defensa de Wirikuta, pero así al detalle. Pero vemos que también están llegando los empresarios a construir acueductos para jalar el agua de los ríos, de las montañas, de las sierras, de los lugares donde viven poblaciones indígenas, para llevarlos a las grandes ciudades, capitales de los distintos estados. Y los distintos grupos indígenas se están manifestando y diciendo, no queremos que se lleven nuestra agua, es el único arroyo que tenemos acá, o el único lago o la única presa, y se están llevando el agua. Y estos grupos ambientalistas proponen desaladoras de agua, traer agua de mar a las grandes ciudades en lugar de llevar el agua de los ríos. ¿Ustedes han hecho algo al respecto? Nosotros trabajamos en captación de agua para ellos, ¿no? Para las familias indígenas. O sea, no que hagamos algo en esta situación de lo que estás tú diciendo, sino más bien de qué forma pueden estas familias tener agua. Y nosotros lo que hacemos es que les ayudamos a que ellas mismas construyan sus cisternas de agua y puedan captar el agua de lluvia, o puedan con canaletas captar el agua que cae de sus techos, y hacemos pero realmente las zonas en las que nosotros estamos no hay los ríos, estamos en los altos de Chiapas, como que no hay estos ríos que se puedan llevar el agua, sino más bien la gente que está ahí no tiene agua. Digo, contradictoriamente, porque llueve todo el tiempo y es un territorio que se inunda, que hay deslaves, sin embargo no tienen agua para beber, no tienen agua para lavarse. Entonces lo estamos nosotros ayudando a que ellos tengan agua, ¿no? Pero en el caso de Cedic, ¿cómo lo está haciendo? Coincido con Pilar. O sea, nosotros también estamos en una zona de mucha montaña, hay pocos ríos y los ríos son de lluvia. Sin embargo, nosotros hemos hecho trabajo con ellos a través de generar un proceso de conciencia, de que capten el agua de sus techos a partir de los recipientes que tienen. En 1 metro cuadrado, en 1 hora, podemos obtener 1000 litros de agua. Los hemos llevado a ese proceso de conciencia, apoyados por Fundemex, que ha invertido en este proceso, y ahora estamos trabajando en la construcción de casas ecológicas con materiales de adoblock.
donde ya las casas tienen integradas lo que es una cisterna, pero una cisterna que es muy poco angosta y muy profunda para evitar que los niños se puedan ahogar o algún animal, sino hacerlas muy profundas. Eso en el caso para tener agua para ellos. En el caso para la producción, estamos generando, el gobierno inició una presa y por muchas razones no la terminó. Nos unimos con un grupo de indígenas y empezaron a trabajar, y hoy tenemos una presa que esperamos que este año empiece a recolectar agua de 70 metros la barda, la cortina, de larga por 7 metros de alta, y vamos a conducir el agua hacia toda la población para que tengan para generar sus propios alimentos, porque no podemos pensar en que generen alimentos si no tienen el agua. Entonces, en el caso de Jalisco así está. En el caso de Nayarit, hace 20 años hicieron una presa que hasta hace 3 meses no se utilizaba, y a través de un proceso de conciencia se logró establecer una zona donde se están produciendo hortalizas y se conduce el agua hasta allá, y se está trabajando con sistemas de riego por goteo. Es el caso contrario, estaba la presa, pero la gente no sabía para qué era el agua almacenada y sufrían de agua. Entonces es un proceso de entender para qué es cada cosa. Sí. Y qué bien, qué bien, pero se necesita perseverancia en todo lo que ustedes hacen, ¿no? Desde la apertura para llegar al corazón de los grupos indígenas, que te crean, porque han sido 1000 veces traicionados, millones de veces traicionados, que te crean, que te reciban en su corazón, que te hagan parte de ellos y que acepten tus propuestas, ¿no? Sí. Ir acompañando también, ¿no? Sí, tenemos un caso especial en el altiplano potosino, donde ya estamos trabajando muy en conjunto con Reforestemos México, y hemos empezado a generar cisternas ecológicas para la captación de agua. En estas zonas llueve muy poco y la gente está haciendo eso, captando el agua de lluvia y haciendo presas filtrantes para tener agua para vivir o sobrevivir, porque ahí sí la situación es muy, muy complicada, ¿no? Bueno, ahí es cuando el agua no está muy a la disposición, pero por ejemplo en Sonora, en los pueblos yaquis, sí se están llevando el agua de los arroyos a Hermosillo. Y entonces los indígenas yaquis están muy enojados. El gobierno había hecho un acto oficial donde detuvo la obra, la construcción del acueducto, y sin embargo siguió construyendo. O sea, en un acto público se detuvo la obra y sin embargo siguió construyendo. Entonces se sintieron muy traicionados y no saben qué hacer. Pero también hay... Vamos a un corte y nos platicas. Volvemos.
están mezclando. Ni muy, ni tan. Continuamos, www.anunciacion.com.mx, pues aquí encantados hablando de los indígenas, que otro día los traerán al estudio, ¿no? Sí, claro que sí. Nos estamos fiando del corazón, de la visión de los líderes sociales que trabajan directamente en los grupos indígenas. Y ahora toca el turno a Maribel García Méndez, directora de Comunicación Institucional de Fondo para la Paz. Preguntaba yo, ¿cómo hacen ustedes para garantizar el agua en las comunidades indígenas y si se están uniendo a los grupos en defensa del medio ambiente para evitar que se lleve el agua de las poblaciones indígenas a las grandes ciudades que hay en México? Bueno, debemos tener cuidado siempre de que los recursos naturales, y ahí, bueno, tenemos que tener en cuenta que los recursos naturales en zonas indígenas, como son la materia prima, o sea, sin lo cual los grupos indígenas no podrían vivir, bueno, pues en muchos casos se encuentran muy degradados. Tenemos casos en San Luis Potosí donde los ríos están contaminados con cadmio, o sea, no hay ni siquiera microorganismos que puedan sobrevivir ahí. Cada región implica un reto y cada región implica una solución diferente a la problemática de acceso a agua. En el caso de Fondo para la Paz, hemos logrado satisfacer este problema, es la necesidad de este problema, con alguna estrategia. La primera es la vinculación. Nosotros siempre procuramos vincularnos con las instituciones que son expertas en las soluciones de problemas. En este caso, con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Ellos nos han hecho transferencia de tecnologías, así es como se le llama, para satisfacer las necesidades. Entonces, en algunos lugares tenemos sistemas de captación de agua de lluvia, en otros lados tenemos presas de geomembrana. En el caso de Campeche estamos construyendo en este momento un Hawái. Vamos satisfaciendo la necesidad de acuerdo a la región. ¿Por qué? Porque nosotros les preguntamos a las personas cuáles son sus problemas, qué es lo que les duele, qué es lo que les dificulta todos los días. Y en base a eso, comunidades y Fondo para la Paz nos ponemos a trabajar juntos en la solución. En este proceso que le llamamos de fortalecimiento de capital social, fortalecemos las redes de desarrollo comunitario. La familia, la comunidad se vincula junto con el grupo de voluntarios que nosotros tenemos. Tenemos un grupo impresionante de voluntarios en campo, a través de comités, a través de comisiones, a través de promotores. Voluntarios pertenecientes a la misma comunidad. Comunidades, así son personas de sus comunidades que trabajan por el bien de su propia comunidad sin ninguna paga, solamente con el interés de salir adelante. Entonces trabajamos con estos grupos y juntos nos vamos enrolando, viendo cuál es la solución y cómo podemos satisfacerlo de la mejor manera. En otros casos, por ejemplo, sabemos que la solución de problemas no es directa, no es unidireccional, debemos mezclarlo con muchos otros factores. Si hablamos, por ejemplo, de agua, comenzamos a proteger el resto de las fuentes de agua, ¿no? Se pone tal vez una cerquita en el pozo, se tapa, buscamos que los animales no beban del agua del río arriba para que no contaminen el agua que va para abajo. ¿Por qué? Porque los pozos se encuentran también muy contaminados con heces fecales, porque no hay lugares para la disposición adecuada de las excretas. Entonces tiene que ser multifactorial y creo que es algo en lo que las tres organizaciones coincidimos. Es un trabajo de fortalecer el desarrollo de las personas, el desarrollo de sus redes sociales, crear una visión hacia el futuro, hacia dónde queremos llegar, pero como grupo, no como personas. Definitivamente no es nada fácil a una comunidad indígena y te encuentras con muchas cosas, ¿no? Son muchas aristas y muchos aspectos del desarrollo que se han visto rezagados y que entonces hay que atender. El tema del agua, el tema de la vivienda, el tema de la cohesión social, el tema del respeto a las diferencias. Me imagino que llegan pastores de diversas manifestaciones cristianas y entonces debilitan la unión familiar, ¿no? Van dividiendo y separando y entonces ustedes van procurando hacer ver que si eres cristiano pues perteneces al mismo cuerpo independientemente de quién sea tu pastor, ¿no? Y no sé, debe ser todo un ejercicio artístico al estar inmerso en estas comunidades. Sí. Nosotros lo que tratamos, que es un poco lo que decías hace rato de los voluntarios, es crear promotores en las comunidades, ¿no? Ir fortaleciendo también líderes en las comunidades, que ellos mismos sean los que vayan enseñando y aportando cosas a su comunidad. Entonces, con esto, como que se van limando también asperezas, ¿no? No es la persona que viene de afuera con una mentalidad, no, sino ellos mismos van enseñando y realmente se dan cuenta que lo esencial es mucho más
importante realmente que todos los extras que se les van poniendo en política, en religión, no sé, que creo que cuando se habla, por ejemplo, de salud, cuando se habla de educación, de capacitaciones, empezamos a encontrar uniones más que las cosas que los van a ellos dividiendo. Claro, porque van viendo que el desarrollo es para todos. Es para todos, ¿no? No nos estamos limitando a un grupo, sino y encontrando líderes de distintas, o sea, en distintas familias, que ellas mismas vayan aportando y hablando el mismo idioma que ellos, ¿no? Claro, si tú logras captar a los líderes naturales de las distintas comunidades y a ellos los formas en aquello que te han confesado que necesitan ser formados, ¿no? No es lo que tú quieres, sino necesitamos aprender, ¿no? A hacer un pozo, necesitamos aprender el riego por goteo, necesitamos aprender a no sé, tantas cosas que hay por aprender y las nuevas tecnologías lo permiten. Sí. Yo creo que coincido mucho con Pilar porque los promotores en las comunidades en las que estamos hablan dialecto. Hay palabras que en el español para nosotros existen y para ellos no. Entonces, el éxito también depende de formar a ellos a que comprendan lo que implica el desarrollo de la persona, que se vean como el centro de desarrollo y no se vean como objetos, porque así es como se han visto durante mucho tiempo, ¿no? El gobierno, la sociedad civil, pues les hemos ido regalando cosas, les hemos dando cosas, porque los vemos que son pobres y se la han creído. Entonces, romper con ese esquema es solamente a través del promotor local, del indígena. En el caso de nosotros tenemos promotores ya indígenas que le estamos dando un apoyo económico a ellos y que se dedican de tiempo completo a hacer esa parte de la promoción humana, le llamamos, para generar los diferentes proyectos en los que estamos participando. Y ha tenido un éxito impresionante que nuestros resultados han crecido al doble, ¿sí? Incluso a ellos acaban de generar el año pasado una palabra. Cuando hablabas de cosas nuevas, de visión, en ellos en sus palabras no existe. Entonces definieron teta patá, cosas nuevas. Y ahora ya existe en su dialecto teta patá. Se creó una nueva palabra. Se creó una nueva palabra. Sí, claro. Y ese es el reto realmente de entender qué es lo que quieren. Porque a veces nosotros decimos, pues hay que hacer algo nuevo y se quedan, ¿qué es eso? ¿Qué será eso, no? Claro. Y es el reto de la sociedad de nosotros, entender qué es lo que requieren para sin comprender. que tú dejes de sorprenderte de que para ellos lo permanente es lo importante. No, porque cuánto sufrimiento hay en este mundo, cuánta angustia y cuánta desesperación incluso, porque todo cambia, todo cambia, todo cambia. Y las prisas de este mundo occidental donde la tecnología te lleva de calle, es impresionante, te compras un aparato nuevo y al día siguiente ya es obsoleto. Y gente que cae en la angustia por no alcanzar el estatus social que exige la modernidad, ¿no? Y en cambio ellos te enseñan a aquilatar lo permanente. Pero también celebramos que hayan agregado a su idioma, a su lenguaje. Sí, es la mezcla, ¿no? Es la mezcla. Es la mezcla de los dos. Aprender de ellos y que no nos idealicemos ni unos ni otros, ¿no? Exacto. Porque ellos idealizan el mundo material del occidente que no hace feliz a nadie y nosotros pues anhelamos lo que ellos viven, ¿no? Al menos espiritualmente, pero también la pobreza extrema no hace feliz a nadie. Entonces es ir creciendo juntos. ¿Cómo cierras el programa? Bueno, me gustaría decir que es muy importante que nos vinculemos como sociedad civil organizada, que nos empecemos a preocupar por el entorno, por la sociedad, por el México con el que estamos viviendo. No solamente nos preocupemos por lo que estamos aquí. Nosotros, bueno, muchas organizaciones, en mi caso específico Fondo para la Paz, ofrecemos una alternativa. Somos una comunidad de personas que estamos preocupadas por el mundo en el que vivimos y tenemos una oportunidad a veces de trascender un poquito más allá de nosotros mismos y dejar una huellita. Yo invito a las personas a que se involucren. Hay una frase que me encanta y la repito, es de Mafalda, y dice que cambiemos el mundo antes de que el mundo termine por cambiarnos a nosotros. Hago esta invitación a todos para que nos involucremos, para que las personas empecemos a buscar. Hay formas y hay alternativas a través de las cuales podemos trabajar y podemos vincularnos y podemos crear un país mejor. Es solamente tener este espíritu para acercarnos. Muy bien, muchísimas gracias, Maribel. Edgardo. Pues invitar a la sociedad civil a sumarse esfuerzos. Definitivamente somos muchas organizaciones en México que cada quien está jalando por un lado diferente desde sus modelos. Yo creo que es momento de sumar esfuerzos hacia un mismo desarrollo. Las personas
de México, los indígenas de nuestro país, del cual provienen nuestras raíces, de muchos de nosotros, ¿sí? En el caso de nosotros hemos creado desde el año pasado una organizaciones de redes que se llama Red de Empresarios por México y que tenemos presencia en 22 estados de la República con un modelo centrado en la persona. Realmente que las soluciones provienen de ellos, no de nosotros. Nosotros somos un vínculo, una herramienta para que ellos descubran todo ese potencial que tienen, ¿no? Muchas gracias por invitarme. Excelente. Y claro, en pantalla han aparecido los datos de las 3 organizaciones. Yo lo que más deseo es que nuestro público se vincule con ustedes y que podamos hacer esas redes sólidas, fuertes, grandes, que vayan tejiendo un México mejor para todos. Pilar, ¿cómo cierras el programa? Pues yo diría que para amar a alguien hay que conocerlo. Entonces yo realmente los invito a que vayan a las comunidades, a que conozcan a las personas, hablar de los indígenas en general o de los huicholes o de los tzotziles, pues realmente no nos acerca a ellos, ¿no? Yo creo que hay que conocer a las personas para poderlas querer y hay que poder estar con ellos para poderlos ayudar. Entonces realmente yo sí los invito porque para mí ha sido un cambio enorme cuando realmente tengo una vinculación profunda con la gente con la que trabajamos. Muy bien, pues entonces se aceptan voluntarios en cualquiera de las 3 instituciones. Sí, totalmente. Y ustedes sí se conocen, las 3 comparten figura jurídica, son institución de asistencia privada. CEDIC no, ¿verdad? CEDIC también. Sí. También. Entonces, pues me imagino que tendrán mesas de conversaciones o no. Sí, yo justamente con Fondo de la Paz estuvimos la semana pasada en Chiapas haciendo un proyecto de agricultura. Sí, y bueno, sí, tenemos mucha vinculación. ¿Y con CEDIC qué están haciendo? Porque este es también un espacio a propósito, invitar 2 o 3 instituciones diferentes para que se vinculen entre sí y hagan alguna alianza. Sí, mira, con Fundación León 13, el licenciado Oscar Tenopal ha tenido trabajo, que es parte de los fundadores de CEDIC. Con Fondo para la Paz realmente no hemos tenido la oportunidad, pero hoy se está dando la oportunidad para poder iniciar un proceso de trabajo en conjunto. Excelente, pues muchísimas gracias, les agradezco enormemente que hayan estado acá, que se conozcan, que trabajen juntos y que nos inviten a trabajar con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Sí, gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook. En Todo México Somos Hermanos. Y síguenos en Twitter, @TodoMéxicoSomos.